Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que ustedes decidan ver este nuevo episodio del podcast Exprésate. El día de hoy nos acompañan dos personalidades que han aportado de manera significativa a la materia electoral, como lo es el consejero electoral Juan Adolfo Montiel. Bienvenido, consejero. Muchas gracias por la invitación, Maritza. Muy buen día. Por otra parte, también nos acompaña el magistrado Adrián Hernández Pinedo. Bienvenido, magistrado. Buenos días, Maritza. Muchas gracias por la invitación de nuevo al podcast y bienvenido, consejero. Gracias, magistrado, por la invitación. El día de hoy vamos a reflexionar y compartir ideas sobre la libertad de expresión de los servidores públicos en el contexto electoral. En ese sentido, me gustaría que tanto el consejero como el magistrado nos compartan alguna idea que ellos tengan sobre este punto. Comenzamos con usted, magistrado. Con usted, consejero, con usted, magistrado, como ustedes se sientan cómodos. Sí, gracias, Maritza, gracias, magistrado. Pues es un tema, me parece, sumamente importante porque la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales en todo proceso democrático o en toda nación democrática. Sin embargo, como todos los derechos fundamentales, no es absoluto. Y en el caso de las personas servidoras públicas, pues tienen que observar ciertas restricciones que hay para las contiendas electorales. O sea, por ejemplo, el que no violenten derechos del honor, calumnia, difamación, o el generar cuestiones de imparcialidad. Finalmente, las personas servidoras públicas tienen salvaguardados sus derechos de ejercicio político, pero también tienen que cumplir con el papel de servidoras públicas de imparcialidad. Es por ello que a lo largo de nuestro sistema democrático se han venido realizando criterios con los tribunales y reformas electorales, donde establece que pueden participar en la manifestación de ideas, pero también cuidando el ejercicio del cargo, es decir, que no sea durante su encargo, en un horario laboral, en una actividad o de utilización de recursos públicos. Por ello, lo pueden hacer, pero fuera de un horario laboral, en días inhábiles y que no conlleve la utilización de recursos públicos para poder manifestarse libremente sobre cuestiones partidistas, sobre cuestiones de contiendas electorales en aras de ejercer su libertad de expresión. ¿Ahora usted, magistrado? Muchas gracias, Maritza. Bienvenido de nueva cuenta, consejero. Gracias. Como lo comenta de manera muy acertada el consejero, hablar de libertad de expresión es hablar de un derecho fundamental. Y por sí mismo, la normativa no establece un límite a aquellas personas que se desempeñen como servidores públicos en un contexto general. Sin embargo, debemos recordar que, como bien lo comentaba, en este caso estaremos hablando de lo que pueden y no pueden hacer los servidores públicos dentro del contexto de un proceso electoral que ha iniciado y que se encuentra en curso. Conforme a ello, debemos recordar que el artículo 134 de la Constitución, en sus párrafos séptimo y octavo, establece dos restricciones en particular. El primero de los párrafos precisa que todos aquellos servidores públicos que tengan a su disposición recursos deben de aplicarlos de manera imparcial. ¿Esto qué quiere decir? Que no se utilicen esos recursos públicos para beneficiar ya sea a un partido político, a una candidatura o a una coalición de modo que pueda generar una imparcialidad o una equidad en la contienda electoral, por una parte. Por otra parte, el párrafo octavo del artículo que comentaba establece no tanto que la aplicación de ese recurso público por parte del servidor público, sino cómo se puede afectar este principio de equidad o imparcialidad en la contienda a través de la propaganda gubernamental que difundan los diversos entes públicos,
la que, como establece el párrafo en mención, debe de tener un contenido dirigido a difundir, digamos, avances, acciones de gobierno, pero que no tenga elementos que puedan hacerla identificable con una persona funcionaria pública a efecto de, digamos, permitir que su imagen se vea visibilizada y que esos avances, esas acciones de gobierno, esos informes de labores puedan asumirse o puedan atribuírseles a esta persona dentro del contexto del proceso electoral que se desarrolla. Ok, muy bien. De pronto a mí me surge aquí una duda. ¿Cuándo deben guardar silencio estos servidores públicos? Es decir, ¿en qué momento pueden ellos iniciar, obviamente como ustedes lo comentaron ahorita, fuera de su horario laboral, que no interfiera con sus actividades que lo identifiquen como un servidor público? ¿En qué momento ellos pueden iniciar esa propaganda? Si hay alguna, sabemos que hay una disposición, pero ¿en qué momento pueden ellos iniciar con esa difusión y en qué momento deben dejar de hacerlo? Es decir, ¿en qué momento no podemos decir hay veda electoral? Sí, con permiso, mira, fíjate que aquí importa mucho los tiempos, en los momentos en el que estemos, ya que tenemos un periodo de proceso electoral, en el momento en el que la ley establece que inicia el proceso electoral y que están los procesos de pre-campaña y luego ya la campaña y luego el día de la jornada, ¿no? Fuera de estos procesos, pues no estamos en etapa electoral y entonces en ese momento, como toda persona tiene a salvo sus derechos político-electorales, sus derechos partidistas y los puede ejercer, pero no lo puede hacer cuando está en funciones, cuando está ejerciendo el cargo. Ya cualquiera que tenga, ¿no? Desde pues, una persona, digamos, profesor de tránsito hasta direcciones o a cargo de un área, de una secretaría, si está ejerciendo ese cargo de servidor público, no puede entonces en ese momento llevar a cabo cuestiones partidistas, ¿no? Pero fuera de un horario o días inhábiles, es válido que acuda a reuniones partidistas, que acuda a alguna actividad de partido, pero si no estamos en proceso electoral, no pueden hacer proselitismo ni la persona servidora pública ni cualquiera, porque pues no estamos en proceso electoral. Ahora, una vez que ya estamos dentro del proceso electoral, ahí vienen otras reglas, donde solamente en ese lapso de la etapa en que estamos puede llevarse a cabo cierta actividad y no pueden incurrir o no deben incurrir en cuestiones anticipadas. Por ejemplo, actos anticipados de campaña. Si no estamos en la campaña, no pueden estar haciendo promoción del voto, pidiendo el voto, hablando del voto o de candidaturas. O antes de las precampañas, que es la etapa del proceso de selección interna del partido, tampoco estar haciendo actividades de proselitismo al interior del partido para ganar adeptos, para poder salir seleccionada o seleccionado como candidato o candidata, o precandidato o precandidata. Esto tiene que cuidarse según cada una de las etapas. En concreto, si está ejerciendo el cargo, si está en funciones, si está llevando a cabo una obra pública de supervisión, de coordinación, acudiendo a algún municipio, en ese momento no puede llevar a cabo ninguna actividad ni de proselitismo ni partidista. Pero si ya está fuera del horario, no tiene consigo recursos públicos, como puede ser vehículo, personal o alguna otra cuestión, puede llevar a cabo estas actividades. Y ya por último, abondando lo que decía el magistrado sobre la promoción personalizada. No puede ningún servidor público llevar a cabo promoción personalizada, ese sí, en cualquier momento. Si va a participar como precandidato o precandidata, pues tendría que entonces incluso separarse del cargo porque estaría ya chocando lo que es la promoción personalizada con la cuestión de una precampaña interna.
Muy bien. ¿Usted, magistrado? Muchas gracias. A mí me gustaría abordar esta pregunta a partir desde el enfoque jurisdiccional, que es la labor que nosotros realizamos aquí en el Tribunal Electoral, y me parece oportuna por el momento en el que nos encontramos. Estamos en meses previos al inicio del proceso electoral. Uh-huh. Y habrá muchas personas que nos están viendo que son servidores públicos y que quizá tendrán la intención de participar en el próximo proceso. Entonces yo quisiera precisar en principio que estas actividades que ha comentado el consejero Juan Adolfo pueden, si no se realizan dentro de los parámetros que ya ha precisado, pueden configurar dos infracciones a la ley electoral. Por una parte, lo que podría constituir el uso indebido de recursos públicos, y por otra, la promoción personalizada a través de propaganda gubernamental. Conforme a los parámetros que nosotros analizamos dentro de los procedimientos especiales sancionadores para analizar estas conductas, hasta el año 2022, los elementos de análisis de la conducta establecían que no se podían realizar estas actividades una vez iniciado el proceso electoral. Sin embargo, en el año 2022, ya la sala especializada y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ampliaron un poco más el término y dijeron: estas conductas pueden constituir la infracción si se realizan con proximidad al proceso y, además de ello, se realizan de manera sistemática, es decir, si se acredita una sistematicidad en estas conductas. Partiendo de esto, como lo comentaba de manera muy atinada el consejero, pues tenemos que identificar a aquellas personas que tienen que separarse del cargo 90 días antes de la elección y aquellas que tienen con el beneficio de poder continuar en si es que se van a inscribirse en el proceso electoral para una posible reelección, que ahí, digamos, no es necesariamente obligatoria la separación del cargo, pero sí obliga a la persona funcionaria o servidora pública pues ser más diligente y cuidadosa en las actividades que está desarrollando. Como lo comentaba el consejero, conforme a los parámetros que se han estado analizando en los procedimientos especiales sancionadores y los criterios que se han establecido, las personas servidoras públicas pueden acudir a eventos proselitistas en días inhábiles, con excepción de los titulares de los poderes ejecutivos federal, estatal o municipal, que serían presidente de la República, gobernadores o presidentes municipales, quienes solamente pueden acudir en días inhábiles, puesto que la labor que realizan se les ha ubicado como una función que tienen horarios permanentes. Ahora, me gustaría precisar en este apartado, en este punto en específico, algunos directrices que ha establecido o criterios que ha establecido el máximo tribunal de la materia, es que todas aquellas personas servidoras públicas que cuentan con este tipo de horarios permanentes y que solo pueden acudir en días inhábiles a estas actividades, no pueden solicitar una licencia para acudir a este tipo de eventos, puesto que en realidad el día para efectos legales sigue siendo hábil, lo que en consideración de las autoridades electorales puede constituir un posible fraude a la ley. Ahora, en cuanto al tema de la propaganda gubernamental y que ésta pueda utilizarse para poder exponer la imagen de alguna persona servidora pública, la ley establece, la Constitución en su artículo 41, que toda propaganda gubernamental tendrá que limitarse una vez iniciadas las campañas electorales dentro de los 3 días previos a la jornada, lo que comentabas tú como la veda electoral, y la propia fecha de la jornada. En ese sentido, solamente se puede difundir propaganda gubernamental que sea de carácter educativo, de salud, aquella que por su naturaleza sea necesaria por cuestiones de protección civil y de emergencia. Entonces serían, digamos, los tiempos en los que pueden o no pueden, dependiendo de la naturaleza del servidor público, si va a reelección, si no va, la necesidad de separarse y la forma en que la propaganda gubernamental se debe difundir en estos periodos. Okay. Muchas gracias. De nuevo, esta información que nos están compartiendo, estas reflexiones, tanto el consejero como el magistrado,
nos dan un poco, bueno, nos da bastante claridad en cuanto a este tema de los servidores públicos, propaganda electoral. Y me gustaría preguntarles, ¿qué pasaría si un servidor público cae en alguno de estos supuestos que nos comentaban y rompe las reglas? ¿Qué pasaría? Pues existen mecanismos sancionadores que nos establecen las leyes para poder sancionar, dependiendo también nuevamente en qué momento se realiza. Si estamos fuera de proceso electoral y se llevan a cabo actividades o manifestaciones que incurren en cuestiones de imparcialidad, de proselitismo, pues, o utilización de recursos públicos en cuestiones partidistas, pues ahí el área correspondiente sería las contralorías internas por esta disposición de recursos públicos destinadas a otra actividad que no es la del servicio público, ¿no? Cuando ya estamos en proceso electoral, entonces las autoridades electorales, ahí sí se puede sustanciar para ver si hay alguna vulneración de los principios electorales, como pudiera ser la violación a la equidad, la utilización de recursos públicos dentro de una actividad proselitista, partidista, electoral, y las sanciones ahí ante el procedimiento pues pueden venir dependiendo de la conducta infractora, desde una amonestación hasta una sanción económica, o incluso la sanción más grave es la restricción de los derechos político-electorales, como podría ser una privación de la candidatura, de ser postulada, o si se hace esto en campañas electorales, pues podría también generar la nulidad de la elección. Es decir, habría, dependiendo de en qué momento se realiza y lo que influye, una diferente tipo de sanciones. Muchas gracias, consejero, magistrado. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como lo comenta el consejero, una vez iniciado el proceso electoral, aquellas personas que estimen que se ha vulnerado algún principio de la contienda, puede ser el principio de equidad e imparcialidad, puede acudir ante el Instituto Electoral a promover un procedimiento especial sancionador, o bien incluso la autoridad lo puede iniciar de manera oficiosa por considerar que se han vulnerado las reglas en el proceso, a través de las conductas que ya se encuentran identificadas en la propia normativa electoral, que como lo comentaba, pudiera ser el uso indebido de recursos públicos o bien la promoción personalizada a través de propaganda gubernamental. Nosotros, como autoridad jurisdiccional, una vez que el Instituto Electoral de Michoacán ha dado trámite al procedimiento especial sancionador y que ha agotado las etapas de su investigación, lleva a cabo cita a las partes, admite el procedimiento, cita a las partes y lleva a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. Se desarrolla esta audiencia y es remitido el expediente al Tribunal Electoral, donde nosotros analizamos y resolvemos el procedimiento para identificar si es existente o no la infracción que le es atribuida a esta persona, a este servidor público. Una vez que de la valoración probatoria y del análisis de los hechos se acredita la existencia de la infracción, nosotros estamos obligados a realizar un análisis de individualización e imposición de la sanción. Este análisis se realiza a través de la valoración del daño que se originó con la conducta infractora y el bien jurídico tutelado, que como comentaba es la equidad de la contienda, el permitir que todas las personas contendientes puedan desarrollar sus actividades dentro del proceso en igualdad de circunstancias. Si se han vulnerado estos principios de equidad e imparcialidad, conforme a lo establecido legalmente, nosotros tenemos que analizar la conducta, ver su modo de ejecución, si hay singularidad en la falta, si existe un beneficio o lucro económico, el daño que se origina
y a partir de esos parámetros generar la individualización de la sanción, que puede ser leve, levísima o grave, y que conforme lo que comentaba el consejero Juan Adolfo, pues efectivamente el artículo 231 del Código Electoral precisa cuáles son las sanciones que se pueden imponer a todas aquellas servidoras y servidores públicos, concretamente en el artículo 231 y en su inciso E, que precisa, puede ser una amonestación pública o una sanción económica que va de 1 hasta 2,000 unidades de medida, y por fin la sanción mayor, que sería la pérdida de su candidatura. Entonces, digamos que conforme a todo este procedimiento es que aquellas personas que han incurrido en alguna vulneración a estos principios a través de estas conductas pueden resultar ser o pueden ser objeto de un procedimiento y derivar o dar resultado una sanción que, como comentamos, puede ser una amonestación pública, una sanción pecuniaria o la sanción mayor, que sería la pérdida de su candidatura. A lo mejor aquí, magistrado Maritza, decir para ilustrarle a la gente que puede ser alguna actividad a favor o en contra, ¿sí? Motivo de sanción, y que puede ser una persona que participe como candidata, candidato, precandidato o un tercero también, ¿no? Sí, claro. Pudiera afectar a favor o en contra, ¿no? O sea, es que yo no fui a apoyar, es que yo fui a cuestionar, criticar o a establecer o a dar a conocer ciertas cosas. Sí, pues fue en contra y eso también afecta la equidad, ¿no? Sea negativa o favorable, el apoyo de ese servidor público sí o sí se va a sancionar. Sí, claro. Digamos que de manera ordinaria pensaríamos que la infracción a estos principios se da cuando una persona utiliza ya sea recursos públicos o propaganda gubernamental para beneficiarse y así obtener una ventaja frente al resto de los contendientes. Pero como bien lo señala el consejero, el beneficio no se da únicamente al posicionarse en un lugar de ventaja sobre el resto de los contendientes, sino cuando esos mismos recursos se utilizan para dañar o para perjudicar a otro contendiente dentro del proceso electivo, de forma que ya sea porque tú buscas una ventaja indebida, aprovechándote de esos bienes o de esos recursos públicos, o afectando al resto de los contendientes. Ok, bueno, pues con esta plática, estas reflexiones que nos compartieron tanto el consejero como el magistrado, pues nos quedamos que el límite de la libertad de expresión de los servidores públicos está sujeta a los supuestos que ya nos comentaban ellos. Entonces, pues un servidor público sí puede ser sancionado por vulnerar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda en este caso. Entonces, en ese sentido me gustaría agradecerles por acompañarnos, consejero, magistrado. Gracias, Maritza. Muchas gracias. Aquí está su Contrario. casa para cuando gusten, pues, de nueva cuenta, acompañarnos en una charla como esta. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube, que es donde subimos cada semana estos podcasts que son dirigidos a la ciudadanía. Muchas gracias.